Hola a todos y todas, yo soy Esther Mendoza y hoy vamos a hablar un poco de qué es esta combinación de tecnologías grises y verdes para el tratamiento y reutilización de aguas. Bueno, pues como ya hemos visto en anteriores presentaciones, por un lado tenemos los sistemas extensivos para el tratamiento de aguas, que son las tecnologías verdes, las soluciones basadas en la naturaleza. Pero por otro lado tenemos otros sistemas que normalmente a lo mejor nos resultan más familiares, que son los sistemas intensivos o tecnologías grises. Ejemplos de estos pues tenemos, por ejemplo, membranas, carbono activo, tratamiento con luz ultravioleta o, lo más común, estos grandes reactores que tenemos en las depuradoras, que no sabemos lo que pasa, pero bueno, ahí tenemos el tratamiento del agua. Comparando un poco las características de ambos, tenemos que las tecnologías verdes en principio tienen menor consumo energético y menores costes de mantenimiento. Además, requieren de un personal menos especializado porque son sistemas menos complejos y nos aportan co-beneficios. Pero la calidad del efluente para reutilización es peor que la de las tecnologías grises y requieren, por ser sistemas extensivos, requieren más espacio y más tiempo para tratar el mismo volumen que si fuera tratado por una tecnología gris. Entonces, con esta tabla que tenemos aquí, vemos que hay cosas buenas y malas, diríamos, de ambas. Entonces, ¿por qué no vemos si esta combinación puede optimizar las ventajas? Yo os voy a presentar tres casos que estamos trabajando en ICRA, de aquí alrededor. Primero tenemos La Viñeta, el Hotel Samba y el edificio de viviendas sociales de Sant Quirze del Vallès, que es el primero que os voy a presentar. El tren de tratamiento que tenemos aquí, bueno, se recoge el agua gris de 3 apartamentos, pasa por una pared verde y tras la ozonización que desinfecta el agua, elimina los patógenos, ya se está reutilizando desde hace creo que un par de años en las cisternas de estos apartamentos. Los vecinos están contentos, todo funciona bien. Aquí veis una foto de la pared verde en Sant Quirze, veis que está un poco en altura y esquemáticamente pues, bueno, el agua entra por arriba y va bajando y se va tratando. Aquí tenéis unas fotos, no se ve tan claro, pero veis un poco la diferencia entre el agua que entra, por aquí, y el que sale, que es un poco menos turbio y no tiene bacterias. Con el mismo tipo de agua tenemos el Hotel Samba, lo que pasa que a una mayor escala. El Hotel Samba está en Lloret de Mar y recogemos el agua gris de 441 habitaciones. Actualmente este agua ya lo tratan con cloro y lo reutilizan en cisternas, o sea que ya tienen un sistema circular. Pero yéndonos a tecnologías más sostenibles, digamos, pues el tren que proponemos es el sistema Verteco, que ahora lo veremos, y después, para mejorar la calidad del efluente, poner tecnologías de membrana que suponen una barrera física. Después vamos a evaluar si este agua se puede utilizar dentro del hotel, ya sea pues, para los váteres o para el riego de zonas verdes. Este es el sistema Verteco, lleva en el Hotel Samba yo creo que casi 10 años, ¿no? Y bueno, pues está integrado en el hotel, está en la terraza, a los clientes les gusta, tiene muchas plantitas diferentes y tal, y el agua, similar a la pared anterior, pues entra por arriba y va pasando por los diferentes escalones, y aquí sí que veis claramente, sin tener en cuenta las membranas, la diferencia entre el agua que entra y el agua que sale, que está muy bien tratada por el sistema. Yendo a un caso con un agua un poco más complejo, tenemos La Viñeta. En La Viñeta se recoge el agua de lo que es la bodega, la quesería, los lavabos y los váteres. Y además es un agua bastante variable porque bueno, cuando hay vendimia y cuando hacen vino, pues tenemos diferentes características. Entonces, en este caso, la solución gris se pone antes de la solución verde y consiste en un digestor hidrolítico. En el digestor hidrolítico hay una gran variedad de microorganismos que lo que hacen es romper, vamos a decir, las moléculas, los contaminantes más complejos en contaminantes más simples que pueden ser asimilados por estos sistemas sin que se nos mueran las plantas, básicamente. Entonces, de este digestor tenemos, por una parte sedimentada, digamos, la parte sólida, los fangos, que una vez tratados en un humedal de flujo vertical pueden aplicarse como fertilizantes dentro de la viñeta.
y la parte de arriba, la parte líquida, pasa por otro humedal de flujo horizontal y estamos evaluando las posibilidades también de reutilización de este agua en algunas zonas. Aquí veis el humedal que lo plantamos la mayoría del 16 de mayo. Normalmente el agua no se ve, solo que se queda inundado durante un par de semanas para que las plantas se adapten y para que os creáis que aquí es agua, pues os enseño que aquí hay agua, os enseño esta foto. Cuando volvimos el 26 de agosto, pues bueno, vimos que las plantas estaban grandes, felices y como podéis ver, la diferencia entre el agua que entra en el sistema y la que sale del humedal pues es muy grande. Entonces, bueno, estamos muy contentos con estos resultados, aunque bueno, siempre hay que optimizar. Y bueno, pues para acabar mi presentación, hemos visto que bueno, puede ser un match, que la combinación de tecnologías grises y verdes tiene el potencial de optimizar el tratamiento de agua, generando efluentes de calidad de reutilización y además aportando una gran cantidad de cobeneficios en diversidad de escenarios. Y nada más, muchas gracias.